Hoy tenemos la cápsula número 12. Recuerden que la cápsula número 10 tenía como fecha de cierre el día 2 de noviembre de 2 de noviembre de 1961. Después, en la cápsula número 11, o sea, la anterior, abordamos la ley de asistencia al exterior, que fue firmada, o sea, convertida en ley. Era un proyecto de ley, se firma, se convierte en ley el día 3 de noviembre de 1961. Eso es, por tanto, hoy vamos a abordar el lapso de tiempo desde el 2 de noviembre, perdón, 3 de noviembre de 1961, ¿no? Porque se interrumpió con la ley de asistencia al exterior. Entonces, 3 de noviembre de 1961 hasta el 2 de febrero de 1962. ¿Por qué razón? Porque el 3 de febrero, o sea, el día siguiente de 1962, el presidente John F. Kennedy decretó el embargo total del comercio, esto es, incluyendo las importaciones, entre Estados Unidos y Cuba, lo que constituye la oficialización, la instauración formal del bloqueo. Wow. Por tanto, vamos a empezar con el componente económico comercial que Michael va a dar lectura. Javier, tú no pudieras comenzar, porque tengo un problema de producción aquí. Si Perfecto, pudieras perfecto, comenzar la lectura y yo me perfecto. sumo. Perfecto. Bueno, empezamos con el componente económico comercial en este lapso de tiempo. Resultado de una sostenida campaña de estímulo al abandono del país para desangrar económicamente a la nación. Todo el mundo sabe que privar El robo de cerebro. privar a Cuba de su capital humano es una de las tareas que se ha planteado siempre el gobierno de los Estados Unidos, conociendo que de ahí Cuba percibe la mayoría de sus ingresos. Solo entre 1961 y 1962 viajaron a ese país, o sea, a Estados Unidos, más de 130,000 ciudadanos, en su mayoría profesionales, técnicos, médicos, maestros, 3,000 médicos, incluyendo, o sea, entre ellos, ¿no? El otro aspecto de este componente económico comercial es el bloqueo aún no formal decretado por Kennedy. Hay que recordar que a inicios de 1961, Kennedy pues le da continuidad al bloqueo que había decretado Eisenhower el 19 de octubre de 1960. Y ahora Kennedy sigue con este bloqueo que no se ha formalizado todavía. El 21 de diciembre de 1961, su administración, en un esfuerzo por reforzar más lo que ellos llaman el embargo a Cuba, prohibió por 90 días las exportaciones de ciertos negocios e individuos de Estados Unidos. El Departamento de Comercio requirió de los productores y suministradores de Estados Unidos tradicionalmente involucrados en el comercio con Cuba preguntar a los clientes sobre el destino de los productos comprados y comunicar a las agencias las transacciones dudosas, lo que ellos llaman transacciones dudosas. Vemos nuevamente involucrado al Departamento de Comercio, siguiendo las órdenes del presidente. Esto salió publicado en el New York Times el 21 de diciembre de 1961. Es decir, ese bloqueo no cesó. Otro aspecto de ese bloqueo, no formal aún, es que debido a que las corporaciones de los Estados Unidos reportaban inusualmente grandes solicitudes de terceras partes para bienes conocidos como necesarios en Cuba, Washington estaba preparado para subsidiar donde fuera posible las pérdidas ocurridas en empresas forzadas a terminar su comercio con Cuba, como hicieron posteriormente en Chile, ¿no? O sea, iban a donde estaban esas empresas, le decían no negocien, o sea, no hagan nada, nosotros le vamos a dar dinero, ustedes no van a tener pérdidas, sencillamente hagan lo que le decimos. Y este es el caso, o sea, no hagan nada con Cuba, no hagan ninguna relación, ninguna operación económico-comercial ni con Cuba, nosotros vamos a suplir las pérdidas. Por ejemplo, cuando las mieles, el mercado de mieles, fueron incluidas en el embargo, la Public Chemical Corporation necesitó un mercado alternativo.
el gobierno de los Estados Unidos acordó vender excedentes de maíz a la corporación, cito, como una pérdida en sustitución de las mieles en la producción de alcohol industrial. Esto está en el Imperial State and Revolution, un libro de Morris Morley, un hombre que ya se mencionó aquí cuando decíamos que la señora estadounidense Donna Rich extrajo su cronología de este señor, de Morris Morley, y la publicaron en el sitio web Cuba versus Bloqueo, al cual ya hemos accedido. Cuba versus Bloqueo. The United States and Cuba, 1952, from 1952 to 1986, o sea, los Estados Unidos y Cuba, se llama el libro Imperial State and Revolution, The United States and Cuba, from 1952 to 1986. Cambridge University Press, Cambridge, 1987. Esta es la publicación, fue en Cambridge University Press. Otro aspecto de este bloqueo es que debido a las piezas de repuesto, recuerden que esto era muy importante, casi nearly one quarter, o sea, casi un cuarto de todos los, vamos a decir, los ómnibus en Cuba eran inoperables para el final de 1961, para finales de 1961. Son tres aspectos del bloqueo aún no formal decretado por Kennedy, cuya primera fase ya fue abordada, si mal no recuerdo, en la cápsula número 8. Ahora pasamos al componente económico-comercial junto con el diplomático, o sea, con los dos componentes unidos. El 30 de enero de 1962, en la 8ª reunión de consulta de cancilleres de la OEA, en el balneario de Punta del Este, Uruguay, se produjo la exclusión del gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano por la, decían ellos, incompatibilidad del sistema político existente en Cuba y el marxismo-leninismo con el sistema interamericano. Bueno, ya cuando abordamos la cápsula 11, la ley de asistencia exterior, ya ahí vimos en qué sentido esto viola, no es la primera vez que ellos esgrimen este argumento, este pretexto, el derecho internacional. Añadir quiero que, por ejemplo, para que vean lo arbitrario que es esto, se expulsó, por ejemplo, a Venezuela de la OEA tras la deposición forzosa el 24 de noviembre de 1948 del entonces presidente Rómulo Gallegos, tras 9 meses en el poder, ocupando su lugar una junta militar de gobierno. No se hizo. En el manifiesto a la nación que circuló días después, el gobernante derrocado informó que en un cuartel de Caracas un miembro de la misión militar de Estados Unidos dio asesoría a los golpistas. Más adelante, a su llegada a Cuba, en calidad de exiliado, Rómulo, este gran escritor y político, dijo, cito, este golpe tiene olor a petróleo, fin de la cita, en alusión a los intereses de Washington en territorio venezolano. Un golpe petrolero. Se expulsó a Paraguay de la OEA tras el golpe de Estado en Paraguay en mayo de 1954, encabezado por el general Alfredo Stroessner contra el presidente Federico Chávez del Partido Colorado. Tampoco se hizo. Se conformó una junta de gobierno y se convocaron elecciones que el golpista ganó sin oposición. Elecciones amañadas, por supuesto. Se expulsó de la OEA a Guatemala tras el derrocamiento del gobierno legítimamente electo de Jacobo Arbenz en junio de 1954, instaurándose una dictadura militar de derecha, criminal y genocida de Castillo Armas. No se hizo. Por tanto, esta decisión fue políticamente motivada, arbitraria, como siempre hace la OEA, ¿no? Entonces, tenemos y segundo, o sea, otro de los argumentos que se planteaba para expulsar a Cuba de la OEA fue otro gran absurdo, que Cuba era parte
de la campaña y la ofensiva subversiva chino-soviética. O sea, ahora ya no solo están en contra del ordenamiento jurídico, social, cultural de Cuba, sino que también ahora dicen que Cuba es un agente de la ofensiva chino-soviética. Eso también fue, vamos a decir, también ese argumento lo destruimos en la cápsula número 11 del bloqueo, la cápsula anterior, ley de asistencia al exterior. No voy a repetir los mismos argumentos para seguir con esta cápsula y no perder tanto tiempo. Tenemos que esta campaña de Estados Unidos contra Cuba en la OEA culmina con sanciones. Por eso digo, es un componente, es parte del componente diplomático del bloqueo, pero al mismo tiempo hay una conjunción con lo económico, porque esto implica sanciones, esto implica ruptura de relaciones diplomáticas de la mayoría de países latinoamericanos con Cuba. El objetivo era aislar a Cuba en la arena internacional y sustraerla de su medio geográfico más cercano, por un lado, y causar hambre y desesperación en el plano interno por el otro. Y además se utilizó para eso la participación de diversos países que no tenían relaciones con Cuba y que votaron a favor de la exclusión, los que se beneficiaron inmediatamente del prorrateo de la cuota azucarera asignada a Cuba, es decir, las migajas que fueron distribuidas en algunos países, como por ejemplo el caso de Argentina, que en aquel momento, en 1962, recibió unas 10.000 toneladas de azúcar, o sea, la cuota azucarera que ellos podían exportar, ¿no? Estados Unidos podía comprarle, mientras que la República Dominicana recibía unas 65.000 toneladas de la cuota, y en 1963, del 63 al 64, 20.000 y 130.000 respectivamente. Posteriormente, entre otros países, también se distribuyeron cuotas azucareras del total de que fue despojada Cuba. En Argentina, en ese momento, había un golpista, un hombre que había dado un golpe a la Constitución, un hombre que había llorado, pero que al final estaba bajo la égida de los militares allí, y se le dio la cuota. O sea, un gobierno que no tenía prácticamente legitimidad, se le dio parte de la cuota azucarera que le correspondía a Cuba. Y en República Dominicana, si bien no estaba Trujillo ya, hubo otro personajillo que era otro títere más, y se le dio también parte de la cuota que le correspondía a Cuba. ¿Cuáles son los antecedentes de esta exclusión de Cuba? Son las tareas 11 y 12 de la Operación Mangosta, porque lo que sucede es que el 18 de enero, o sea, esto de la exclusión de Cuba se produce el 30 de enero. El 18 de enero, o sea, unos días antes, se había presentado a los departamentos de agencias gubernamentales afectados por parte de General Lansley un documento titulado Proyecto Cuba, Operación Mangosta, Operación Mangosta, que pretendía acabar con la revolución en pocos meses. Dentro de las medidas de tipo económico, porque habían otras medidas y otros planes y acciones, ¿no? Pero dentro de las medidas de tipo económico, precisamente las tareas 11 y 12, tarea 11, el Departamento de Estado debe preparar para el presidente recomendaciones sobre el comercio de Estados Unidos con Cuba, como una secuela de la reunión de la OEA. Si el resultado mínimo de la reunión es condenar a Cuba como cómplice del bloque chino-soviético y la adopción de una declaración general de que Cuba representa una amenaza para la paz y la seguridad en el hemisferio, el Departamento de Estado está preparado para recomendarle al presidente que el intercambio comercial remanente entre Estados Unidos y Cuba sea prohibido. Esa es la tarea 11. Ahí demuestra, bueno, el carácter extraterritorial del bloqueo que empezamos a tratar desde la cápsula número 4. O sea, ahí lo tenemos, cómo se involucran otros países en este bloqueo contra Cuba. Tenemos también la tarea 12 de ese documento que se presentó el 18 de enero de 1962. El Departamento de Estado, junto con el de Comercio y otras agencias gubernamentales de Estados Unidos, debe
planear cómo detener el comercio clandestino de elementos vitales, entre comillas, exterior de Cuba, o sea, tratando de afectar el comercio exterior de Cuba. Para el 15 de febrero debe ser explotada por el Departamento de Estado la cooperación de otras naciones de la OEA, en particular Canadá y México. México no se suma, Canadá tampoco, pero intentan ellos también a través de la OEA presionar. Ahí tenemos los antecedentes de esta decisión. Ahora vamos a cubrir varios componentes, el militar, el subversivo, todos ellos están juntos, económico, comunicacional. Yo creo que esta es la parte más importante de esta cápsula, es la operación Mangosta. Hay que recordar que no hay dos políticas, es una sola política donde un componente puede prevalecer sobre otro, pero siempre ellos tienen por un lado la presión económica pública y por otro lado las acciones encubiertas, subversivas, militares. Una le sirve a la otra, porque si se presiona económicamente a aquellos grupos contrarrevolucionarios, buscan tener más recepción en el pueblo, que por supuesto sufre estas medidas. Y entonces, bueno, el 3 de noviembre de 1961 se inicia la operación Mangosta, porque la operación encubierta anterior, el programa de acción encubierta contra Cuba, que había firmado Eisenhower el 17 de marzo de 1960, conjuntamente con el programa de presiones económicas, como siempre vienen, contra Castro. Ese programa de acción encubierta que desembocó en la invasión por Playa Girón fracasa. Por tanto, se necesita de uno nuevo, que es la operación Mangosta, que es la que desembocaría en la crisis de octubre, porque la operación Mangosta iba a desembocar en una invasión directa, ahora sí, de los Estados Unidos contra Cuba. ¿Cuáles son los antecedentes? Los antecedentes es una reunión ocurrida el 5 de mayo de 1961 del Consejo Nacional de Seguridad, donde se anuncian los planes de la Comisión Maxwell Taylor, un hombre que lo vamos a ver cometiendo crímenes de lesa humanidad en Vietnam, en Saigón, genocida, es el que está al frente de esto. El 3 de noviembre de 1961, o sea, el mismo día cuando Kennedy firma la ley de asistencia exterior. Por eso digo, las dos cosas vienen de la mano, la ley de asistencia al exterior, presiones económicas, operación Mangosta, componente subversivo militar del bloqueo. 3 de noviembre de 1960, igual que el 17 de marzo de 1960, presiones económicas contra el régimen de Castro, programa de acción encubierta contra Cuba. Los dos se firman el mismo día. Esto es lo mismo. El presidente Kennedy autorizó en esta fecha lo que fue de conocimiento solo del reducidísimo círculo de funcionarios implicados en su ejecución, el desarrollo de un nuevo programa subversivo contra Cuba, bajo ese nombre, que incluiría las diversas opciones agresivas que se habían estado manejando, integradas bajo los principios enunciados por la Comisión Taylor. Esto se puede encontrar en el Departamento de Estado, volumen 10, porque acuérdense que el volumen 10 va del 61 al 63. Todos esos documentos. En esa reunión, el fiscal general Robert Kennedy, que estaba obsesionado con Cuba, expresó, cito, mi idea es aguijonear sobre la isla con espionaje, sabotaje, desórdenes generales, empujando a los cubanos. Ahí vemos, fin de la cita, la frase de Robert Kennedy. De nuevo, esto constituye un acto de guerra, bloqueo como acto de guerra. Habría que remitirse a la cápsula 2 para explicarlo, no lo voy a hacer. Se abordó ya en la cápsula número 2 del bloqueo. ¿Qué es lo que significa? Entonces vemos que el 6 de noviembre, o sea, 3 días después, 3 días después de creada esta operación, el 6 de noviembre de 1961, el jefe del grupo de tarea Task Force, recuerden que ya habíamos abordado un Task Force de Caldwell King en el año, o sea, que se organizó en el formal, oficialmente en el año 60, en enero de 1960, pero ya venía haciéndose desde antes.
Tenemos el otro Task Force que abordamos en la cápsula número 10, y ahora tenemos el jefe del grupo de tarea en la Casa Blanca sobre Cuba, Richard Godwin. Bueno, es el mismo porque este venía ya desde la cápsula 10. Puntualiza en conversación, acuérdense el memorando de Richard Godwin, muy importante, que hablaba del problema de o sea, aquel memorando era muy importante. Hablaba del comercio con subsidiarias, el comercio de Cuba con subsidiarias, trataba de impedirlo. Filiales estadounidenses cuya casa matriz estaba aquí en Estados Unidos. Puntualiza en conversación con un subsecretario de Estado un aspecto de importancia en la nueva operación Mangosta que se iniciaba. Ella contemplaría las medidas económicas encubiertas y las no encubiertas. O sea, se reúnen, por eso digo las dos, ¿no? Las públicas y las secretas. Claro, la operación Mangosta tiene una parte pública también. Para la comprensión del verdadero alcance de la operación, tal diferenciación, por eso incluye todos los componentes, tiene importancia vital, ya que ambos tipos de acciones se combinaron en un sistema, destruyendo por medios encubiertos objetivos o sectores económicos difícilmente sustituibles por la persecución legal a que los sometía en todo el mundo. 30 de noviembre de 1961, el presidente Kennedy firmó el memorando que aprueba la operación Mangosta. O sea, viene desde arriba allá. El general Edward Lansdale es designado para dirigir el equipo y se circulan las propuestas de acciones recibidas de los departamentos y agencias gubernamentales participantes con el embrión de lo que serán luego las medidas de la operación, entre ellas las de tipo económico. Las acciones se realizarían bajo la supervisión del grupo especial, acuérdense, el grupo especial presidido por el general Maxwell Taylor y el fiscal general Robert Kennedy. 18 de enero de 1962, de eso les había hablado como uno de los antecedentes, la tarea 11 y 12, uno de los antecedentes de la exclusión de Cuba de la OEA, pero que tiene 30 y tantas tareas. 18 de enero de 1962 se presenta a los departamentos y agencias gubernamentales afectados por el general Lansdale el documento titulado The Cuba Project, Proyecto Cuba, guión Operación Mangosta, que pretendía acabar con la revolución en pocos meses. Contenía 13 medidas de tipo económico que complementaban y desarrollaban los planes y acciones anteriores de este tipo, sentando las bases de la guerra económica de Estados Unidos contra la revolución cubana. Hay que recordar lo que decía en el año 59, en aquella reunión del 24 de junio del 59, Robert Trevor. Estos son medidas de guerra económica, economic warfare, y acciones, medidas de tipo económico, sentando las bases de la guerra económica de Estados Unidos contra la revolución cubana en toda su etapa ulterior. Tenía además 4 tareas de inteligencia, 6 de tipo político, 4 psicológicas, propagandísticas y 5 de tipo militar. En el apartado de medidas económicas se encontraban las siguientes: la tarea 11, que ya se las leí, la tarea 12, que se las leí también, tarea 13, el Departamento de Estado, junto con el de Comercio y otros involucrados, debe plantear cómo hacer una lista positiva, entre comillas, de elementos sujetos en América Latina a los mismos procedimientos de licencia con los que se aplican a tales embarques a otras partes del mundo libre. Para el 15 de febrero, o sea, ellos esperan que esto se aplique, o sea, tienen que pedir licencia, tienen que pedir permiso. Ya ven cómo el bloqueo se convierte, o sea, esta es la extraterritorialidad del bloqueo, cómo involucrar a, entidades en América Latina. Tarea 14, el Departamento de Estado debe conseguir con el Departamento de Comercio una propuesta para enmendar los controles de exportación actuales para la información tecnológica, equipos petroquímicos, de comunicaciones, de manera tal que Cuba reciba el mismo trato que el bloque chino-soviético. O sea, pone a Cuba al mismo nivel del bloque chino-soviético. Esto para el 15 de febrero. 15 de febrero de 1962. Tarea número 15. El Departamento de Estado para el 15 de febrero debe entregar las recomendaciones sobre la expedición de las órdenes de transportación T-3 en correspondencia con la Ley de Producción para la Defensa de 1950. O sea, están tratando de
O sea, se están aplicando de cierta manera los requisitos de esta ley contra Cuba. Esto es una ley de guerra aprobada el 8 de septiembre de 1950, prohibiendo a las embarcaciones propiedad de norteamericanos participar en el comercio con Cuba. Tarea número 16. El Departamento de Estado debe planear para el 15 de febrero la posible extensión del tratamiento portuario que se le da actualmente a las embarcaciones del bloque, o sea, el bloque chino-soviético, y cubanas hacia y todo el bloque, o sea, todos los países socialistas de la Europa del Este, y cubanas hacia las embarcaciones fletadas charter por el bloque y por Cuba. El Departamento del Tesoro debe asesorar al respecto. Tarea número 17. El Departamento de Estado debe informar para el 15 de febrero la posibilidad de hostigar las embarcaciones del bloque, o sea, el bloque soviético y del bloque, todo el bloque socialista, rehusándoles la entrada a los puertos norteamericanos, supuestamente por razones de seguridad, si las embarcaciones han tocado o tocarán puertos cubanos. Esto es importantísimo. Esto lo vimos ya en la cápsula 10. No sé si recuerdan, yo expliqué todas las arbitrariedades que esto es comunicación marítima. Fíjense, ellos prefieren, o sea, ellos sí están haciendo comercio marítimo, ellos sí están haciendo comunicación marítima, sí están teniendo comunicación marítima el gobierno de los Estados Unidos con estos países socialistas, inclusive de la Europa del Este, pero le están aplicando las mismas medidas, o sea, que le aplican a los países occidentales capitalistas. Le están diciendo, pueden comerciar, pueden venir, o sea, pueden traer, pueden tener comunicación marítima, pero no pueden tocar puerto cubano. O sea, quiere decir que ellos están poniendo a Cuba en una, vamos a decir, en una condición mucho más precaria que a estos países, porque a estos países no se les dice que no puedan tener comunicación marítima con Estados Unidos. Lo que se les está diciendo es que para tenerla no pueden tocar puertos cubanos. Esto hace falta que Michael abra nuevamente el GATT, o sea, General Agreement on Tariff and Trade, y busque el capítulo 5, porque a mí se me había olvidado cubrirlo, que tiene que ver con comunicación marítima, para que se vea cómo esto viola los o sea, la antesala de lo que después sería la Organización Mundial del Comercio, que era el acuerdo general sobre aranceles y tarifas. Michael, comparte el documento y busca el artículo número 5. Ahora mismo lo voy a compartir. Perfecto. Tú sabes que una de las operaciones que nunca Kennedy llegó a imponer, pero se le propuso desde el Pentágono a Kennedy, una operación que se llamó Operation Northwoods, Operación Northwoods, que era de responsabilizar a Cuba de ataques terroristas que ellos mismos iban a planificar. Ellos mismos iban a volar aviones llenos de estudiantes y jóvenes que estaban en vacaciones de Spring Break en Florida y echarle la culpa a Cuba para intentar crear opinión pública en Estados Unidos para un ataque a Cuba. Operation Northwoods, y el presidente Kennedy rechazó esa operación. Pero una de las muchas propuestas que en el año 1962 se le hace a Kennedy en esto mismo que estamos hablando nosotros. Sí. Espérate, Sí. este no es, espérate. Y aquí está el... Parte 5. Comercio y desarrollo. Artículo 36. Principio y objetivo. Busca. Ya. Sí, ese es lo que me querías mostrar. Sí. Sí, hoy vamos a estudiar 4 operaciones donde no está la que menciona, porque todavía es muy temprano,
pero hoy vamos a ver, además de la operación mangosta, que es un animal de la India, a ellos les gusta mucho usar animales y eso para nombrar sus operaciones, pero hoy vamos a estudiar 4 operaciones más, o sea, además de esta, de la mangosta. La vamos a estudiar, la vamos a ver hoy. Ya. Oh, se me fue. Pero... Sí. Ahí está, ahí está. ¿Eso es lo que me querías enseñar? No, está la parte 5 que me dijiste del GATT. Ah, ya, la parte 5. Sí, pero esa es la parte 4. Pero yo estoy hablando del artículo 5, no la parte, sino el artículo 5. Te voy a decir en qué página está. Espérate. Yo lo abrí también, pero tengo que buscarlo. Te voy a decir dónde está. El artículo 4 en la 8. Sí, el artículo 5. Ajá, búscalo ahí. Busca el artículo 5. 5. Sí, Libertad de tránsito en la página 8. claro, porque eso tiene que ver con los principios de la libertad de navegación internacionales y con la libertad de comercio y sus reglas universalmente reconocidas. Tiene que ver con eso. Entonces, tu inglés mucho mejor que yo, empieza a leer, no es mucho porque creo que empieza a leer el artículo número 5. Déjame buscarlo yo aquí también porque yo tengo el documento abierto. Sí, está en la página 8. Freedom of Transit, esa misma. Empieza a leer para que veas cómo viola precisamente esta medida de lo que quieren hacer con Cuba. Ok, un momentito. Okay. Article 5, Freedom of Transit. Number 1, goods, including baggage, and also vessels and other means of transport, shall be deemed to be in transit across the territory of a contracting party when the passage across such territory, with or without transshipment, warehousing, breaking bulk, or change in the mode of transport, is only a portion of a complete journey beginning and terminating beyond the frontier of the contracting party across whose territory the traffic passes. Traffic of this nature is termed in this article traffic in transit. Sigue leyendo en la página 9. Number 2, there shall be freedom of transit through the territory of each contracting party via the routes most convenient for international transit for traffic in transit to or from the territory of other contracting parties. No distinction shall be made which is based on the flag of vessels, the place of origin, departure, entry, exit, or destination, or on any circumstances relating to the ownership of goods, of vessels, or of other means of transport. Sigue leyendo. Number 3, any contracting party may require the traffic in transit through its territory be entered at the proper custom house, but except in cases of failure to comply with applicable custom laws and regulations, such traffic coming from or going to the territory of other contracting parties
shall not be subject to any unnecessary delays or restrictions and shall be exempt from custom duties and from all transit duties or other charges imposed in respect of transit, except charges for transportation or those commensurate with administrative expenses entailed by transit or with the cost of services rendered. Number 4, all charges and regulations imposed by contracting parties on traffic in transit to or from the territories of other contracting parties shall be reasonable, having regard to the conditions of the traffic. Number 5. Esta es muy importante, number 5. With respect to all charges, regulations, and formalities in connection with transit, each contracting party shall accord to traffic in transit to or from the territory of any contracting party treatment no less favorable than the treatment accorded to traffic in transit to or from any third country. Asterisk. Ahí está, o sea, el tránsito desde un tercer país, o sea, ¿no? Las partes, o sea, no debe ser menos favorable que al tránsito con respecto a ese tercer país. Eso es lo que están haciendo, o sea, están afectando a ese tráfico que viene de un tercer país, que pasa por Cuba, y, o sea, están violando todo esto, ellos están violando todo lo que viene a ser, esto es capitalismo, ¿no? Pero están violando el acuerdo general sobre tarifas y aranceles, que es lo que viene a ser después en el año, en la década del 90, la Organización Mundial del Comercio. Sigue leyendo porque ya es poco lo que te queda por leer, lee el 6 y el 7, yo creo que ya ese es todo el artículo 5. Each contracting party shall accord to products which have been in transit through the territory of any other contracting party treatment no less favorable than that which would have been accorded to such products had they been transported from their place of origin to their destination without going through the territory of such other contracting party. Any contracting party shall, however, be free to maintain its requirements of direct consignment existing on the date of this agreement, in respect of any goods in regard to which such direct consignment is a requisite condition of eligibility for the entry of the goods at the preferential rates of duty, or has relation to the contracting party's prescribed method of valuation for duty purposes. Number 7. The provisions of this article shall not apply to the operation of aircraft in transit. Claro, estamos hablando de comunicación marítima. Por eso dice que no aplica a los aviones. Estamos hablando de comunicación marítima. Sí. But shall apply to air transit of goods, including baggage. Ya, eso es. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que esto es extraterritorial, vulnera, voy a repetirlo por la importancia que tiene, ya lo abordé en la cápsula 10, pero lo voy a volver a repetir. Vulnera los principios de igualdad soberana, no intervencionismo y no injerencia en los asuntos internos, el espíritu mismo del capitalismo, el que está escrito en el capitalismo clásico de Adam Smith, la libertad de comercio, sus reglas universalmente reconocidas, los principios de la libertad de navegación internacionales. Estos últimos dos aspectos, como ya Michael leyó en el artículo 5 del GATT, General Agreement on Tariff and Trade, es como se llama, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. El archipiélago cubano tiene una posición semejante a la del Japón frente a las costas asiáticas y a la de Gran Bretaña frente al continente europeo. El bloqueo le ha impedido no solo a Cuba y a Estados Unidos, sino al mundo el tránsito. Estamos hablando de libertad de tránsito en este artículo 5. El tránsito por una de las vías privilegiadas del planeta, llave del Golfo. Con esta prohibición, presión a terceros países
se reafirma el carácter extraterritorial del bloqueo. Michael, si quieres seguir tú leyendo, estamos en la tarea número, a ver, tarea número 17 de, ya terminamos con la tarea número 17 de la operación Mangosta, esta parte de la operación Mangosta, de la operación Mangosta, tarea número 17, tarea número 18. ¿Quieres seguir leyendo tú? ¿Cómo no? Perfecto. Tarea número 18. 2 renglones y medio del texto fuente no desclasificado. No se desclasificó. Ok. Tarea 19. El Departamento de Estado debe de informar para el 15 de febrero sobre las posibilidades de obtener la colaboración discreta del Consejo Nacional para el Comercio Exterior para presionar a los armadores estadounidenses a fin de que rehúsen operar con las embarcaciones que tocan en puertos cubanos. El Departamento de Comercio debe de ayudar al respecto. Claro, ahí lo tienen de nuevo, el mismo problema que Michael acabó de leer. O sea, el problema de obstaculizar la comunicación marítima. Claro, esto es para privar a Cuba de suministro, esto es para privar a Cuba de que exporte a los demás países, porque el barco llega y se va, ¿no? Y que no, o sea, no puede recoger la carga, no puede tocar, no es recoger la carga, es que no toque puerto cubano ni siquiera, aunque no recoja carga ninguna, ni deje. No puede tocar puerto cubano, sencillamente. Si sucede, ahí tienen los problemas. Cuba depende de los armadores estadounidenses. Imagínense ustedes, está involucrado el Departamento de Comercio, está involucrado el Departamento de Estado, está involucrado el Consejo Nacional para el Comercio Exterior. Imagínense ustedes. Tarea 19, tarea número 20. El Departamento de Estado debe informar para el 15 de febrero sobre las posibilidades de obtener la colaboración discreta de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y la Asociación Nacional de Fabricantes para influir en las empresas norteamericanas que tienen filiales en el extranjero para que se adhieran al espíritu de las sanciones económicas de los Estados Unidos. El Departamento de Comercio debe de ayudar al respecto. Esto se hace que se adhieran al espíritu de las sanciones económicas de los Estados Unidos con el propósito de hostigar la economía cubana, un pilar fundamental. Estos dos pilares, el problema de la comunicación marítima, el problema de las subsidiarias, de las filiales de casas matrices estadounidenses radicadas en terceros países, estos dos problemas son claves, señores. Esto se va a seguir arrastrando, es la segunda vez que se ve, ya se vio en la cápsula número 10 del bloqueo hasta que llegue a la ley Torricelli y se convierte en ley. Esto es fundamental porque el comercio de Cuba con subsidiarias va a ser creciente. Tenemos que, ya eso lo abordamos, si quieren, vuelvo de nuevo por la importancia que tiene, vuelvo de nuevo a cubrir lo que viola, lo que representa para Cuba. No sé si es necesario, pero bueno, vamos a ver. Decíamos que en la cápsula número 10 esto violaba el derecho internacional de arriba abajo, violaba, no vamos a volver a abrir el libro porque ya Michael ya vio el artículo número 13, ya lo leyó en la cápsula número 10, no voy a hacer que lo lea de nuevo, pero para que recuerden esto, viola el principio de igualdad soberana, viola la no injerencia en los asuntos internos, el principio universal de respeto a la dignidad propia nacional de esos estados, también porque esas compañías están organizadas bajo las leyes de esos estados, aunque tengan una casa matriz estadounidense. Y otro, al prohibir totalmente las compañías de terceros países subsidiarias de casas matrices norteamericanas de establecer algún tipo de operación económico-comercial con Cuba, constituye en primer lugar una violación a la soberanía nacional de otros estados, porque estas firmas subsidiarias, aunque tengan un vínculo con sus casas matrices, son firmas nacionales de esos países y están sujetas a las leyes de esos países, o deben estarlo. Estados Unidos lo impide. Además, supone una injerencia en la capacidad de Estado soberano de decidir cuál debe ser su política exterior
buenas, Joaquín, que, como todos sabemos, se nutre en gran medida de la presencia de inversiones de esos países respectivamente. Por tanto, aplican los mismos contraargumentos relativos al derecho internacional abordados en la cláusula 1, viola el espíritu mismo del capitalismo ese que nos pintan en los libros de Adam Smith y en la escuela de Edimburgo, en Escocia, e igualmente viola el derecho internacional contemporáneo, viola los principios de libertad de comercio e inversión, que es parte de esto también, viola, contraviene el sistema multilateral de comercio del cual Estados Unidos dice ser defensor. En relación con esta medida, el texto de la ley viola el principio de la libertad de inversión y aquel que plantea la subordinación. Claro, porque no pueden hacer operaciones económico-comerciales. Después veremos que esto se recrudece y ya no van a permitir operaciones económico-financieras. Todavía el Departamento del Tesoro no ha engranado bien vamos a decir, sus recursos, pero plantea la subordinación, o sea, viola el principio de libertad de inversión y aquel que plantea la subordinación de compañías subsidiarias a las leyes del país residente es contrario además al espíritu primero de la GATT, de General Agreement on Tariff and Trade, en español, Acuerdo General sobre Aranceles y el Comercio, antecedente de la Organización Mundial del Comercio. Este principio aparece también regulado en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos. La prohibición de las relaciones comerciales entre Cuba y las empresas que tengan su casa matriz o una subsidiaria en los Estados Unidos violan el GATT, artículos 1, onceno y 13º, no vamos a leerlo. En relación con lo anterior, Estados Unidos ha alegado una vez más su argumento basado en la seguridad nacional para justificar estas medidas y demostrar que no viola este instrumento multilateral. O sea, ellos justifican esto con la vaca sagrada de ellos, la seguridad nacional, lo cual resulta insostenible. Estados Unidos viola la propia ley estadounidense, la prohibición de que cualquier compañía desde un tercer país subsidiaria de una casa matriz norteamericana pudiera establecer cualquier tipo de operación económico-comercial con Cuba, viola la propia ley de relaciones exteriores de Estados Unidos, según la cual ningún estado puede regular las actividades de corporaciones, aunque tengan un vínculo con sus casas matrices estadounidenses organizadas bajo las leyes de otros estados. Michael continúa leyendo la siguiente tarea de la operación Mango. La tarea 21. La CIA, Agencia Central de Inteligencia, debe entregar un plan para el 15 de febrero para provocar fracasos en las cosechas de alimentos en Cuba. Le sigue un párrafo no desclasificado. Bloqueo como acto de guerra, el cual abordamos en la cápsula 2. Continúa con la siguiente tarea, Michael. El Departamento de Estado debe de informar para el 15 de febrero sobre la situación de los planes para obtener la cooperación de los aliados de la OTAN bilateralmente y en el foro de la OTAN según sea apropiado. El objetivo es persuadir a estas naciones para que aíslen a Cuba del occidente. Ya no solo hablan con la OEA, hablan con la OTAN, cosa mucho más seria. Esto no es la primera vez que se hace. Ya habíamos hablado anteriormente en la cápsula 10 de contactos con la OTAN. Se propone todo esto. Esto demuestra una vez más el carácter extraterritorial, por eso no se le debe llamar embargo, bloqueo. Esa es la tarea número 22 y se propone esto para el 15 de febrero. O sea, se debe informar sobre la situación de todo esto para el 15 de febrero de 1962. O sea, recordemos que esto se presenta el 18 de enero de 1962. O sea, el documento, proyecto de Cuba, guión Operación Mangosta. Sigue con la tarea número 23. El Departamento de Estado debe de informar para el 15 de febrero sobre la situación de las acciones emprendidas con Japón, que tiene un comercio comparativamente significativo con Cuba, según lineamientos similares a los de las naciones de la OTAN. Carácter extraterritorial del bloqueo, a Japón también lo quieren incluir en la persecución tenaz que afecte el comercio exterior cubano, y que Cuba no puede obtener los suministros que necesita, ni puede hacer exportaciones.
Sí, Michael. Oye, Tarea, Javi, yo sé que esto es lo que quiero señalar es una cosa, un detalle, pero oye, te das cuenta que todo esto lo están haciendo un día 15 de febrero, o sea que acaban de celebrar el Día del Amor y de la Amistad y al día siguiente ya están conspirando para el genocidio. Sí, porque el problema es que ellos se imponen esto, porque acuérdate que esto viene acompañado con el bloqueo que ya se va a formalizar, que ya se va a oficializar pronto. Por eso, todo esto, porque ya ellos saben que lo que viene en camino, ya sentaron la base jurídica de ese bloqueo con la ley de asistencia al exterior que discutimos y revisamos en la cápsula anterior, en la cápsula número 11, ley de asistencia al exterior. Y falta que Kennedy cumpla con esa ley y la instrumente a través de una orden presidencial, que es como se hace, que es la que vamos a estudiar después. Pero Pero por eso psicológicamente, esa es la patología de un psicópata, de un día celebrar algo, sí, un día del amor y la amistad y festejar con tu pareja y con tus familiares y al día siguiente están matando. ellos no creen en eso. Tarea, Oye, ellos no creen en eso. Tarea número 24. la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, debe presentar para febrero un plan para cortar el suministro de níquel cubano a la Unión Soviética. Tres renglones del texto fuente no son desclasificados. Exactamente, o sea, ellos a Cuba le imponen condiciones mucho más duras que a la Unión Soviética. Ellos saben que Cuba, o sea, exporta níquel a la Unión Soviética y quieren cortar esa exportación. Hablan con la Unión Soviética y todo para ello. Sí, Pero las medidas contra la economía cubana dentro de la operación Mangosta no se referían únicamente a acciones públicas de política económica, comercial o financiera o de guerra biológica, como se expresa en la tarea 21. exactamente. Ahí lo tienen bloqueo como acto de guerra. Ahí están hablando de provocar fracaso en las cosechas de alimentos en Cuba, pero hay un párrafo que no está clasificado, claro, que no ha sido, que no fue desclasificado. La tarea 30 es importante, sigue leyendo. Del inciso referido a las acciones militares expresadas, la CIA debe de entregar para el 15 de febrero su plan operativo para las acciones de sabotaje dentro de Cuba, incluyendo los plazos propuestos para las acciones y cómo ellas coadyuvan al surgimiento y apoyo de un movimiento popular para alcanzar los objetivos del proyecto. Ahí lo tiene, bloqueo como acto de guerra, estamos hablando de sabotaje. Exactamente, por eso decía que la operación Mangosta tenía, o sea, a veces prevalece un componente sobre otro, pero los incluye a todos. Sigue leyendo. Al respecto, se expresa en un autorizado análisis sobre el tema, y cito, durante el periodo de vigencia oficial de la operación, es decir, un lapso de unos 14 meses, se registraron 5.780 acciones terroristas contra nuestro país. De ellas, 716 sabotajes de envergadura contra objetivos económicos. Fin de la Por eso cita. decía que la operación Mangosta desemboca en, bueno, iba a desembocar en una invasión directa de Estados Unidos contra Cuba, pero tenemos ahí el problema de la crisis de los misiles que la hace abortar. O sea, la operación Mangosta no cumple su objetivo, pero hacia allá va. Sigue leyendo. El 19 de enero de 1962, reunión del fiscal general Robert Kennedy con altos funcionarios gubernamentales participantes en la operación Mangosta, en que se exigió el cumplimiento estricto de las 32 tareas entregadas por el general Lansdale. Se explicó por Robert Kennedy
que luego de encomendársele a Lansdale la tarea de revisar el problema cubano para fines de noviembre de 1961, ya este había llegado a tres conclusiones. Primero, que era posible derrocar la revolución. Segundo, que debía atacarse a la zafra azucarera de inmediato. Y tercero, que debían realizarse acciones suficientes, y cito, para mantener a Castro tan ocupado con los problemas internos, económicos, políticos y sociales, que no tuviese tiempo para entrometerse en el exterior, especialmente en América Latina. Fin de la cita. Ahí lo tiene. Esto es al otro día. O sea, recuerde, el 18 de enero de 1962 se presenta el documento, ¿no? El proyecto Cuba, guión Operación Mangosta. Y al otro día ya están miren la cantidad de funcionarios gubernamentales, el fiscal general, toda esta gente. Bueno, pues tratando de que todo esto se cumpla. Fíjense, el cumplimiento estricto de las 32 tareas. Nosotros no leímos las 32 tareas, pero leímos varias aquí. Sigue. En la propia reunión, Robert Kennedy se interesó por el progreso en la organización de un centro de interrogatorios a refugiados cubanos que arribasen a Miami, con el objetivo de obtener una información actualizada de la situación interna en Cuba. El espionaje en función de la guerra económica y en las restantes modalidades de actividad subversiva anticubana cobró renovados bríos a partir de entonces. Sigue. Como se aprecia desde la gestión de la Operación Mangosta, la concepción de dañar la economía en su más sensible eslabón, la zafra azucarera, se encontraba presente, aunque en la propia reunión se esclareció que ya era demasiado tarde para Estados Unidos destruir la zafra azucarera que estaba realizando, a pesar de que sobre ella y otros sectores económicos se volcaron fundamentalmente las acciones terroristas para, y cito, mantener ocupadas a las autoridades, fin de la cita. Así como los temas económicos fueron requerimientos destacados dentro de la labor de espionaje que se comenzó a realizar para asegurar las tareas de la operación. Aquí lo tienen. No se conforman solo con suprimir la cuota azucarera. No, se trata de atacar, no bombardear los centrales, o sea, destruir la zafra azucarera que se estaba realizando en Cuba, actos de guerra. Continúa. 2 de febrero de 1962, el representante del Departamento de Defensa ante la Operación Mangosta, Brigadier General William H. Craig, o sea, general de brigada William H. Craig, le hace llegar al general Lansdale diferentes propuestas para provocar, hostigar o neutralizar las acciones cubanas. Aunque en sentido general las acciones propuestas se dirigían hacia objetivos militares cubanos, algunas eran directamente agresiones contra sectores económicos, entre ellos. Ahí tenemos las operaciones a las que yo les hablaba, de las que yo les hablaba. Esto, acto de guerra, señores. Esto es un acto de guerra. Sí. Fíjate cómo le nombran a esto, dice Operación No Love Lost, ningún amor perdido, para distraer y confundir a los pilotos cubanos por medio de conversaciones radiales de pilotos refugiados en vuelos en áreas cercanas al territorio nacional, manteniendo controladas las frecuencias de las comunicaciones con cubanas a aire-tierra, utilizadas para el control de los aeropuertos. 2. Operación Smasher o golpe aplastante, para desorganizar o neutralizar
las instalaciones de comunicaciones militares y comerciales en Cuba mediante la introducción de repuestos de equipos de comunicaciones modificados técnicamente, tubos al vacío con carburo de silicona en su base, que al calentarse se convierten en conductores, de forma tal que provocasen cortocircuitos no detectables. Se consideraban objetivos que debían afectarse. La compañía cubana de teléfono, la Radio Corporación de Cuba de la Avenida Carlos III, la Cuban American Telephone and Telegraph Company, que operaba 6 cables submarinos que enlazaban a Cuba con Estados Unidos, estaciones comerciales de radio y televisión, y a través de ellas las comunicaciones de radio militares y de línea terrestre que reciben servicio de las líneas comerciales. Recuérdese que desde el programa de acciones encubiertas para debilitar el régimen de Castro, de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, de fecha del 19 de mayo de 1961, se habían considerado estos objetivos los priorizados para destruir. Para cumplir estos propósitos, utilizaron varias redes de agentes de la CIA en el sector de comunicaciones, que fueron oportunamente desmanteladas por los órganos de la seguridad del Estado cubano. Bueno, quiero decir que no confundir este programa de acciones encubiertas para debilitar el régimen de Castro. Este es uno, este no es al que yo me refería. Este se abordó ya, pero hay otro que es el programa de acciones encubiertas contra el régimen de Castro. Ese es otro, que ese es del 17 de marzo de 1960, que es el mismo que firma Eisenhower con el programa de presión económica contra Castro. O sea, esos dos siempre van a acompañar el componente encubierto con el público, el económico, con el militar y subversivo. O sea, siempre van de la mano, como en este caso. La ley de asistencia al exterior que firmó el 3 de noviembre de 61, la operación Mangosta nace ese mismo día. Entonces, aquí tenemos que ese ya se mencionó, del 19 de mayo. Sigue, operación 3. ¿Operación qué? Operación Breakup o rotura, a través de la cual se introduciría clandestinamente en Cuba materiales corrosivos para provocar accidentes en aviones, vehículos terrestres o barcos, lo que se cumplió escrupulosamente a través de sus agentes que reclutaron con tal fin. Sí. Número 4. Operación Full Up o operación lleno hasta el tope, que es para destruir la confianza en el combustible suministrado por el campo socialista, haciendo ver que estaba contaminado. Ella se lograría introduciendo un agente biológico en las instalaciones de combustible de aviones, en la cual florecería y ocuparía todo el espacio dentro del tanque. Bien, esto quiere decir, en conclusión, se pretendió lograr un alzamiento popular contrarrevolucionario y en sus documentos programáticos se decía que aquella sublevación requería, cito, un movimiento de acción política fuertemente motivado y arraigado en Cuba. La acción política será apoyada por una guerra económica que induzca al régimen comunista a fracasar en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país. Fin de la cita, lo dicen ellos mismos. Quiero comentar lo que dice Joaquín, muy importante, dice: las restricciones por el bloqueo al comercio marítimo hacia y desde Cuba encarece un 30% todo lo que Cuba importa o exporta. Y además también está relacionada con las exportaciones.